Hola de nuevo, bienvenida a toda la comunidad universitaria a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hola Jer, ¿cómo vas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos pues nuevamente a todos a este episodio, nos encanta tenerlos en este programa. Hoy vamos a hablar de un caso de éxito acá en la universidad. Hoy vamos a hablar de la experiencia de los profes en estas secciones y en estos programas, y nos vamos a centrar sobre todo en temas de ley, conocimiento de ley, y vamos a romper un poco con los mitos. Además que este podcast ha tenido muy buena acogida porque ya tiene alrededor de unos 400 oyentes y va en crecimiento. O sea, de verdad que es un tema bastante bacano. A todos los que nos escuchan acá, recuerden escuchar también ese podcast en especial. Sí, sobre todo porque es un tema de ahondar en investigaciones y demás situaciones que son importantes a tener en cuenta como comunidad universitaria, pero que no seamos nosotros los que hablemos de esto, sino que también los profes tengan voz. Para eso démosle entonces la bienvenida a la profe Ivana Calvete. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Calvete, soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y soy la coordinadora del semillero Derecho, Conflicto y Sociedad, que fue pues donde salió la idea de este proyecto. Profe, bueno, entonces arranquemos entonces con la primera pregunta y la pregunta lleva la connotación del proyecto del que precisamente es el eje central del que vamos a hablar en el desarrollo del podcast, y es el podcast Entre Líneas y Leyes. Yo quiero que nos cuentes por qué nace ese podcast. Bueno, ese podcast empieza porque pues yo tengo un semillero de investigación que se llama Derecho, Conflicto y Sociedad. Y todos los semestres me gusta hacer algo distinto con los chicos, ¿cierto? Pues también como atender a sus necesidades, ver cómo, si bien cada uno tiene un proyecto, pues la idea es que también como semillero se tenga un macro proyecto que una a todos los participantes. Partimos también hoy a reconocer que nosotros somos un grupo y no solamente unos docentes que acompañan a unos estudiantes. Entonces, digamos que nuestro proceso de formación intenta ser muy horizontal. Entonces yo dije, bueno, ¿qué nos puedo o qué me puedo inventar que nos permita articular a todos de otra manera distinta pese a los proyectos que ya teníamos? Yo dije, bueno, creo que una de las dificultades más grandes es el proceso de escritura, ¿cierto? Y también algo que para mí es muy importante, que es como la sensibilización en cada uno de los procesos académicos. Yo dije, bueno, ¿cómo voy a unir estas dos necesidades? Y dije, vamos a ver como qué se ha hecho relacionado con literatura. Empecé a leer algunos textos y una de las chicas del semillero estaba pronta a terminar ya como su proyecto, pero tenía, digamos que un conjunto de bases bibliográficas o de marco teórico que me podía gustar. Entonces yo la llamé y le dije como, vamos a hacer esto, usted lo va a liderar, que es Aura María. Y dije, bueno, vamos a invitar a los profes y vamos a hacer un proyecto que no solamente sea como hacer revisión literaria, sino que nos permita ver una escapada para hacer una crítica social de las lecturas propias de nuestro territorio. Entonces dije, vamos a mirar cuentos colombianos, que también es una radiografía social. Y allí fue cuando entonces le dije pues a todo el semillero, de manera muy voluntaria, todos dijeron que sí. Y pues al profesor Andrés Díaz, Daniela Vélez y Ana Carolina. Yo dije, no, esto es más grande, vamos a invitar a otros semilleros. Entonces hice pues toqué varias puertas. Finalmente Snyder me dijo, pues Snyder Vallejo me dijo, sí, claro, profe, de una. Entonces nos articulamos los dos semilleros, varios semilleros fueron invitados, pero digamos que el que me cogió fue Snyder y empezamos, como listo, empezamos y ahí fue que nació la idea. Profe, usted menciona el tema de la radiografía social, y aquí creo que es muy importante también contarle a nuestros oyentes por qué es importante analizar los cuentos colombianos como esa articulación o esa muestra de lo que sería la sociedad colombiana. Pues nosotros como semillero no somos un semillero netamente jurídico, ¿cierto? Tenemos más como un perfil más de investigación sociojurídica
y pues eso nos permite beber de otras fuentes de conocimiento. Bueno, y en este orden de ideas yo les dije pues como a los chicos, o parto también de reconocer que me interesaba ver los cuentos colombianos porque creo que ellos relatan de cerca qué es lo que ha sucedido en la historia, ¿cierto? Especialmente en el contexto en el que estamos, o en el contexto político en el que vamos, en el que muchas demandas sociales se creen que son importadas, ¿sí? Por ejemplo, las demandas feministas, ¿no? Eso se lo inventaron por allá y ahora entonces vienen y las compran acá, un montón de mujeres que no tienen nada que ver. O las demandas obreras, no, eso es de, yo qué sé, por allá en Inglaterra y ahora entonces acá también se les dio. O los grupos LGTBI como más, ay, qué boba, esos son gringos que vienen. No, ¿cierto? Pues también los cuentos colombianos, que no son todos digamos que del siglo XXI, hemos estado leyendo textos más viejos, otros más contemporáneos, nos muestran que efectivamente esas historias no son compradas. Y no solamente que esos relatos tienen colores y tonalidades que son muy propias de nosotros, ¿cierto? Entonces a veces veíamos como una de las figuras era la nueva esclavitud, pero con los tintes propios de nuestras tradiciones, ¿cierto? Tomar, por ejemplo, el Palacio de Justicia, son miles de tonalidades, como les digo, en cada uno de esos cuentos, pero cada uno de esos cuentos, cuando uno los lee, dice, ve, acá está mi abuela, ve, acá está mi tía, ve, acá estoy yo. Y no es algo como tan ajeno. Entonces yo también quería mostrar que esas demandas sociales que se proyectan, obviamente en términos jurídicos también, no son algo importado, son algo nuestro. Profe, ¿qué pasa en un cuento o qué elementos de un cuento nos hace ver a nosotros muchas tensiones legales, políticas, que muchas veces pasan desapercibidas en textos jurídicos? Bueno, nosotros queríamos o tomamos los cuentos precisamente porque nos permitía ver una narrativa, ¿cierto? Una narrativa de cualquier interacción social. Y precisamente lo que queríamos ver es que en cualquier interacción social está el derecho. Entonces, pues me van a decir, ¿cómo? En el nacimiento. El nacimiento en sí mismo está regulado, ¿cierto? La muerte en sí misma está regulada. Es decir, nosotros también queríamos mostrar que es que el cuento, al ser una narrativa, valga la redundancia en las palabras, y al ser una forma de narrar nuestra sociedad, lo que nos muestra es cómo o hasta dónde ha llegado el derecho, ¿cierto? Y el derecho ha llegado a cada uno de los escenarios humanos y sociales, pues, colombianos. Entonces, queríamos ver, es más, ninguno tiene como que escoger ¿cómo te digo? Una corriente. No, en el cuento hay 1000 registros de figuras jurídicas. Entonces, tanto los docentes como los estudiantes, los que participamos en el ejercicio, escogemos una. Cualquiera, la que más nos llama la atención, la que más nos impacta. Y esto tiene relación o se ve la capacidad de multiplicidad de interpretaciones que se pueden dar allí. Por ejemplo, porque ese día que nosotros dijimos como, bueno, listo, Jacob y Valentina tienen el texto Carne, ¿cierto? No solamente escogen la figura, sino que nos reuníamos todo el semillero a debatir sobre esa figura, como por qué esa figura, yo leí otra figura, a mí no me parece que es esa figura. Entonces gira alrededor también de la discusión de las interpretaciones alrededor de un evento. Y eso creo que también era lo bello de interpretar una radiografía pues colombiana, ¿cierto? La cantidad de interpretaciones que se pueden dar, los impactos que puede tener en uno, muy distintos a los que puede tener en otro compañero, ¿cierto? De acuerdo también a su propia experiencia, qué es lo que le impacta. ¿Es correcto afirmar que en la narrativa colombiana nos encontramos constantemente con figuras como poder, autoridad, incluso abuso de fuerza, o es algo un poco más aislado, se habla, digamos, de una manera un poco más romántica? Yo creo que depende del cuento. Yo creo que hay cuentos como hay escritores. Sí es verdad que muchos
cuentos que han tenido impacto, pues tienen una gran relación con el conflicto armado colombiano. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de que precisamente los cuentos hacen referencia a nuestra sociedad, pues ese es uno de los fenómenos que ha impactado, ¿cierto? Pero también hemos encontrado diferentes historias sobre la maternidad, historias sobre, por ejemplo, el machismo, historias sobre el abuso del poder, historias también sobre, no sé, la reivindicación con la naturaleza. Entonces, creo que también uno de los grandes hallazgos es ver lo grande y lo rica que es la literatura colombiana, ¿cierto? Y una cosa muy interesante es que también vemos tintes muy distintos de acuerdo a las regiones. Entonces vemos, wow, depende de los autores, pues también como otros colores que hacen muy bonito este ejercicio. Eso parece, pues a simple vista, o sea, como hacer esas conexiones es un poquito como robusto, y es porque precisamente yo tengo la duda y pregunta también para la profe, es cómo un ciudadano de a pie puede comenzar a aprender de todo esto que nos has contado, pues como en toda esta narrativa del episodio. Pues bueno, yo creo que si bien el podcast, creo que el podcast es mucho más fácil de llegar a diferentes escenarios, porque permite como explicar por qué, cuál es la relación que tiene, cómo lo vemos. Detrás del podcast también va todo un proceso de investigación, ¿cierto? No solamente, digamos que el podcast, fue como la herramienta mediante la cual hicimos pues como la divulgación. Cada uno de estos grupos o estas parejas tienen que hacer un proceso de investigación, tenemos una metodología, tenemos una investigación de línea jurisprudencial, tenemos una investigación de todo el canon jurídico que tiene esa figura que se escoge, por qué se escoge, buscamos cuál es el autor, cuál es el impacto del autor en el territorio colombiano, en la literatura. Entonces, digamos que es lindo también ver cómo tanto los docentes como los estudiantes o quienes participamos intentamos digerir toda esta información para que el podcast sea un poco más fácil de llegar y que se pueda escuchar. Y pues también la idea es hacer un análisis sociojurídico que llegue pues a todos. No obstante, sí es cierto que no deja de ser jurídico y pues puede llegar a complejizarse en algunos. A todos los que quieran iniciar, escuchen el podcast. Entre líneas y leyes. De hecho, acá hay algo muy importante, y gracias que lo mencionas, y es el tema de que en el último episodio mencionan la obra La Siempre Viva y hablamos de la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué es importante para los ciudadanos de a pie, no solamente para las personas que nos interesa, digamos, la situación social del país y que nos estamos formando como digamos, esos entes que acompañan esa dinámica? ¿Por qué es importante tener en cuenta estos momentos históricos? ¿Por qué retomarlos? Bueno, ese podcast lo aborda la profesora Ana Carolina y Snyder, ¿cierto? Snyder Vallejo. Yo esto no lo voy a responder como ellos, pues porque es el trabajo de ellos, pero sí lo voy a responder desde mi línea de investigación, que una de ellas es memoria histórica. Yo defiendo y creo que saber de lo que se ha presentado no solamente es una acción caritativa que tenemos los ciudadanos, sino es una responsabilidad social, ¿cierto? Perdón que me ponga jurídica, la Corte Constitucional ha reconocido que la memoria histórica no solo es un derecho de las víctimas, sino también un deber que tiene la sociedad. Y por lo tanto, conocer lo que se presentó, especialmente algo que tiene que ver con la actualidad en términos de responsabilidad del Estado, en términos de reconocimiento de víctimas, en términos de reparación simbólica, sin contar los otros tipos de reparaciones, es fundamental. Es fundamental como abogados, es fundamental como ciudadanos, pues porque efectivamente es el cumplimiento pues, de nuestros deberes constitucionales, ¿cierto? Entonces creo que traer a discusión este tipo de situaciones también hacen parte del rol que tenemos nosotros como docentes, ¿cierto? Que no solamente es aceptar que se presenta, sino criticarlo, revisarlo, retomarlo, sin caer pues en el revisionismo.
pero sí, obviamente, tener una mirada crítica y también, pues, aportar a la historia del país, a la memoria histórica del país. Profe, ya para terminar, a mí la verdad me encanta cuando viene, pues nosotros hemos tenido aquí al profe Andrés Díaz, hemos tenido al profe Schneider, y a mí me encanta mucho cuando hablamos como de todos estos temas con ellos, hemos hablado también de todo el tema de literatura, pero pues bueno, el tiempo se acaba, entonces para terminar nos gustaría que nos contaras, más que todo para los docentes, investigadores y demás, que si bien es un trabajo exigente, obviamente, pues, o sea, recabar información y demás es bastante agotante, pues, ¿qué le recomendarías a todas esas personas para que de pronto no solo se queden como en su línea de investigación, sino que también innoven un poquito, como que cambien a otras rutas, que es como el ejemplo tuyo? O sea, tú eres la del semillero, pero mira que también dice como paso a esa innovación de abrirse al podcast. Pues bueno, yo creo que la formación o los procesos de formación que hacemos no solamente lo tenemos que pensar para nosotros como docentes, ¿cierto? Sino pues también nuestros estudiantes. Como les decía a un principio, al menos en mi semillero, el proceso intenta ser muy horizontal, ¿cierto? Yo creo que todos los semestres en los que he estado, yo he estado en un proceso de formación con mis estudiantes. Y entender también como sus necesidades, sus gustos, aprenderlos a leer, también cómo llegar a los otros estudiantes, es muy importante. Claro, y de aquí voy a decir, listo, yo llegué otro día y le dije, tengo otra idea, volvamos al proyecto en podcast. Y esto no se puede hacer sin el apoyo ni de los chicos, de las chicas y de los otros profes, ¿cierto? Que también se animan constantemente a que se generen estos espacios. Y yo sí creo que es fundamental porque también hay que buscar formas para que los que hacemos parte de la comunidad académica nos sigamos enamorando. Salir de la rutina. Sí, porque yo soy alguien que ama la rutina y ama los procesos académicos, pero también ama poderse conectar con sus estudiantes. Y pues especialmente con los chicos del semillero, ¿cierto? Yo tengo una afinidad importante con ellos para poder hacer todo esto y yo decía, bueno, listo, ¿qué también los puede sacar de esa dinámica rigurosa en la que estamos? Vamos a buscar otra forma, vamos a buscar algo que también nos permita posteriormente hacer una interlocución con otro tipo de escenarios, de espacios, de sujetos que próximamente esperamos otra segunda temporada. Y entonces, claro, acá está también una suma de diferentes talentos, porque digamos que el mío no es algunas veces estos medios, pero entonces para eso está Andrés, Schneider, se suma el talento de Ana Caro, de Daniela, y terminamos siendo un grupo que termina finalmente con un muy buen producto y un producto que efectivamente nos llega al corazón, que creo que es lo más importante. Yo creo que aquí lo fundamental para dar cierre es entender que la palabra clave en los procesos investigativos siempre va a ser intertextualidad. Y no solamente intertextualidad desde el acercarse al texto y tratar de revisarlo desde la hermenéutica, sino también una intertextualidad que se junta con la transculturalidad. O sea, aquí conversamos todos y es muy valioso. Muchas gracias, profe, por acercarse y por brindarnos también este espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Qué enriquecedora esta conversación. Es una invitación no solo a acercarnos a la literatura colombiana, o sea, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que el consumo literario de nosotros, primero, es muy eurocentrista y segundo, también tiene mucha influencia norteamericana. Entonces creo que también es un tema de acercarnos a la literatura y consumirla con una conciencia social distinta. Por supuesto, ser, como dijo alguna vez un profe invitado en este espacio, ser muy generalistas, leer de todo un poquito, y no solamente leer por leer, sino leerlo desde una mirada que uno diga, bueno, aquí identifico esto, identifico aquello. Y es precisamente eso lo que le vamos a preguntar a nuestra
comunidad, y es cómo han visto ellos reflejados en la lectura muchos de los comportamientos sociales o muchas figuras en la lectura que se puedan evidenciar en la sociedad. Hola, hoy estamos con Camilo y él nos va a responder por qué los cuentos son un reflejo de la sociedad. Bueno, con base a esa pregunta es interesante, ya que muchas veces el autor lo que hace es plasmar lo que se vive en la realidad. Me explico. El autor es quien vive de esas experiencias, como lo dice Mario Mendoza. En todos sus libros él menciona, yo lo que quiero hacer es plasmar la realidad, plasmar lo que vive la persona, lo que vive la sociedad, lo que vive como en ese conflicto entre sociocultural, político, económico. Entonces me parece que la literatura siempre se ha llevado como a plasmar la historia contada desde una perspectiva ya sea filosófica, ya sea ficticia, ya sea como un cuento, como un relato, y habla en específicos, de manera directa o indirecta, sobre la realidad de una sociedad. Bueno, entonces, ¿tú crees que los cuentos colombianos son un reflejo de lo que somos nosotros como cultura? Claro que sí, los cuentos que tenemos nosotros en Colombia es la historia. Como dice una frase muy cliché que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces los cuentos que hoy tenemos, sea a nivel nacional, internacional, es el reflejo de la historia de un país. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene muchos cuentos que relata desde los conflictos armados, desde lo que pasó en Armero, que también sacaron otro libro y un documental que hizo estas personas influencers. Todo eso nos lleva a que hay una historia, hay un inicio y también no va a haber un final porque todos los días nos vamos construyendo y nos vamos desarrollando de manera histórica. ¿Y tú te animarías a contar historias a través de cuentos? Sí, una de las cosas me han dicho, porque no creo un libro contando mi historia. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es un desafío, porque muchas veces nos limitamos a no contar nuestra historia porque creemos que nadie nos va a conocer o más encima uno dice que pues, la historia de uno no va a tener como una importancia en la sociedad, y sí, porque muchos autores plasman eso. Al principio dice, plasmé el libro, pero no lo publiqué por miedo. Cuando un externo, publica el libro y se vuelve valiosísimo, ahí se da cuenta, no el autor, porque el autor fallece, pero se da cuenta que ese libro ha sido valioso a lo largo de la historia, y por eso tenemos hoy en día muchos libros muy apreciados. Gracias. Siempre es maravilloso encontrarnos con lo que la comunidad universitaria tiene para contarnos. Esto nos llena de sabiduría ancestral también, por así decirlo. Claro, en una universidad donde conviven pues, tantas facultades, tantos programas, pueden darnos perspectivas muy diferentes de todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos todos los domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Chao, chao.